Dios les bendiga a todos. Entonces, continuamos con la ayuda del Señor, con este estudio del libro de Gálatas. Recuerden que el video anterior fue la introducción del tema, la introducción a la enseñanza. Les recomiendo que la escuchen. No vayan a dejar de escucharla. Traten de escuchar los videos, de hacer el estudio conmigo en orden. Este tema del libro de Gálatas, vamos a estudiar todo el libro de Gálatas, pero el libro de Gálatas es más cortico y hay unas enseñanzas muy concretas que me parecen supremamente importantes. Este es el ciclo llamado ¿Cómo vivir sin religión? Bueno, la reflexión entonces está basada en el libro de Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces les invito para que vamos allá, a las personas que estén escuchando este video, que estén viendo esta enseñanza, les invito para que, si tienen la Biblia, para que abran la Biblia allí, el libro físico. Si tienen la Biblia, les recomiendo que si no tienen una Biblia física, hoy en día con la tecnología es también muy asequible. La Biblia está asequible a todo el que quiera. La pueden descargar desde su celular, descargar la Biblia. Hay una app de Dios habla hoy muy buena, entonces para que la descarguen, pero no dejen de leer la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a leer Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Dice: estimadas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo. No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados, según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad, así sea. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien nos llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas nuevas diferentes a las que les hemos anunciado. En realidad, no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la aprobación de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí cuando Cristo se me apareció. Ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío, me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados, pero a Dios le agradó elegirme. Antes de mi nacimiento, en su generoso amor, me llamó a su servicio. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En este momento no consulté a ningún ser humano, tampoco fui a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles ya. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días, pero en este tiempo no conocí a ningún otro apóstol. Solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y Sicilia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocían personalmente. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Ellos daban gloria a Dios por mi causa. Capítulo 2. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia y les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Es necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos son importantes. En cambio, sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial. Así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol
con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Así que como señal de compañerismo nos estrecharon la mano, a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajamos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición: que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos, pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo que esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados, los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba no solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por los actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Ya no vivo para la ley, pues he muerto a ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, ahora puedo vivir para Cristo. Es como si yo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Me voy a hacer énfasis en este último versículo. Del capítulo 2 de Gálatas, dice el versículo 21. Así que no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. ¿Qué significa esto? Significa que la aprobación del hombre desde siempre ha sido un obstáculo para tener realmente una relación con Dios. Desde siempre, casi desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando les hablo de caída, no es que se cayó y se apurrió. Les estoy hablando que Adán desobedeció a Dios, y acuérdense que él tomó el fruto del árbol que Dios le prohibió que comiera. Entonces, por desobediencia, así se le llama la caída del hombre. Los seres humanos, desde ese tiempo, los seres humanos hemos inventado reglas, normas y tradiciones para supuestamente estar bien con Dios, ante los ojos de los hombres. Dios está cansado de ver a la gente tratando de agradar a los demás, siguiendo el camino de las religiones, en vez de querer agradarle a Él. Si hacemos lo que Dios quiere, debería importarnos un pepino lo que piense la gente, sobre todo los que se creen muy espirituales. Los gálatas, al ver a los judíos tradicionales, se dejaron intimidar. Les voy a explicar. Cuando Pedro realizó su viaje misionero a Gálatas, la región de Galacia no es región judía. Recuerde que está en Asia Menor, no hace parte del territorio de Israel. Los que nacen en Israel son los judíos, pero los que nacimos fuera del territorio de Israel, geográficamente hablando, la palabra de Dios nos habla de gentiles. Gentil quiere decir toda aquella persona que ha nacido por fuera de la nación de Israel. Sin embargo, por el hecho de ser gentiles, no quiere decir de que Dios nos haya descartado del plan de salvación para la humanidad. Precisamente Dios llamó a Pablo para darnos esa buena noticia, que nosotros también estamos ahí incluidos en el paquete, y gloria a Dios. Entonces, los gálatas ya habían recibido el mensaje de Pablo acerca de Jesucristo, habían creído en Jesucristo, habían recibido a Jesús, habían creído en Él, eran salvos, tenían libertad, tenían salvación, habían recibido sanidad, habían recibido libertad. Entonces, ¿qué les hacía falta? No les hacía falta nada. ¿Pero qué pasó? Al ver que aparecieron ahí unos judíos tradicionales con su ley y sus tradiciones y las ceremonias judías y todo esto, se dejaron intimidar, porque ellos, al no ser judíos, sino gentiles, se sintieron como desnudos frente a ese orgullo espiritual de los otros, como si la fe no fuera suficiente. ¿A quién no le ha pasado eso? Que de pronto está bien con Dios, que tiene una relación con Dios, y llega otra persona así inflando el pecho como un palomo y diciendo: yo soy más espiritual porque yo
hice esto y esto y esto, o porque yo hago largas oraciones en el templo tal, o porque, en caso de la mujer, porque me he visto una falda larga, entonces soy más espiritual que una mujer que usa un pantalón. Obviamente, pues no va a ser un pantalón vulgar, ¿no? Yo estoy en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque es que todo eso son formas, son cosas. La que quiera usar falda, que la use. Aún los escoceses, los hombres usan falda. O sea, la gente, la ropa no determina lo que comemos. Eso es otra cosa que ¿cómo se llama esta religión? El hinduismo, que considera estrictas reglas de comida, que si come esto, que es impuro. No, ni la comida, ni el vestido. O sea, ese tipo de cosas, cuando uno ve a estas personas, cuando alguien ve a estas personas practicando sus religiones y se deja como intimidar, como que duda, dice, bueno, entonces la fe no es suficiente, entonces hay que hacer esto y esto y esto. En aquella época los gálatas se vieron presionados por los judíos tradicionales que defendían la circuncisión. Y pues la circuncisión, algunos de ustedes no saben qué es circuncisión, ¿cierto? Entonces les voy a explicar. La circuncisión era un procedimiento en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Estoy hablándole de antes de Cristo. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le pidió que circuncidara al niño, que es la parte, pues, la parte sexual del hombre, hacer ese corte y hacer pues como una ofrenda a Dios de que ese niño, esa era la señal simplemente, de que cada varón tenía que circuncidarse para dejar testimonio de que estaba bajo el pacto de Abraham. Y entonces al estar bajo el pacto de Abraham, entonces era una manera de agradar a Dios, de honrar a Dios. Sin embargo, eso no era lo que le daba la salvación, porque Abraham fue salvo no por la circuncisión o por cumplir una ley, pues ni siquiera en esa época existía la ley de Moisés, porque imagínense que Moisés nació muchos años después. 430 años después nació Moisés, después de Abraham, y fue a través de Moisés que Dios dio las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? En Monte Sinaí, entonces allá fue donde le dio las tablas con los mandamientos. Pero no solo son esos. Bueno, luego vamos a hablar al fin cuántos mandamientos son. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, los gálatas, al ver a los judíos que estaban criticándolos, ay, usted no se ha circuncidado, ay, usted es impuro, yo soy muy espiritual porque mire que yo me circuncidé, y así sucesivamente, como dicen en Colombia, alardeando, chicaneando, no, yo soy más espiritual que usted porque yo hice esto y esto. Eso totalmente ofende a Dios, definitivamente. Ellos se sintieron como avergonzados, como, ay, no, que sí, tiene razón, no, yo tengo que estar como ahí a la par con ustedes, y quisieron agregarle a la fe el asunto de la circuncisión, ¿no? En ese caso, y volver a practicar de nuevo las tradiciones judías para poder ser aceptados por la comunidad judía, precisamente. Hasta el mismo Pedro, luego de hacer que estaba de acuerdo con Pablo en la visita de Pablo, la primera visita de Pablo, cuando se encontraron en el primer encuentro, Pedro dijo, sí, no, está bien, la salvación por fe, claro que sí, sigue haciendo tu trabajo, y bueno. Y luego cuando ya Pedro estuvo precisamente con estos no judíos de Gálatas, Pedro, al llegar los judíos, entonces Pedro se hizo por allá como el disimulado y se fue yendo, y como que, yo estoy por allí, y se hizo como el que no era de ahí. Bueno, entonces hizo así como parecido, no sé si se acuerdan cuando negó a Jesús 3 veces que cantó el gallo. Entonces ahí como que se le volvió como a mostrar esa característica que tenía él de hacerse el desentendido. Entonces Pablo se molestó y Pablo le jaló las orejas, le llamó la atención, porque él había asumido una posición mediática. O sea, mientras los judíos estaban presionando a los gálatas, no, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que ponerse aquí la cajita de los versículos en la frente y en los brazos, ustedes tienen que hacer estos sacrificios, que el de la mañana, la tarde. O sea, le estaba hablando a los gálatas, les estaba llenando de un poco de reglas y un poco de cosas que los gálatas decían, ay, eso no, pero es que Pablo no nos había dicho nada de eso. Bueno, entonces, no, sí tienen que hacerlo. Pedro, viendo todo eso, después de que le había dicho a Pablo que sí, se quedó callado y no dijo nada, y más bien se apartó y se fue. Entonces, cuando llegó Pablo, le llamó la atención. Entonces, ¿acaso hoy en día no es igual? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso hoy en día no es igual? ¿Cuántas personas con su religión hacen alarde? No, este es el camino verdadero. El otro dice, no, este es el camino verdadero. El otro dice, no, este es el camino. Y se ponen a todos a pelear. Y a la final, cuando si se hace una evaluación realmente de la fe, ya entonces se dan cuenta de que nada de eso salva. ¿Por qué? Porque yo personalmente les digo algo. Yo amo la nación de Israel, definitivamente yo amo la nación de Israel, pero en ninguna manera practicaré el judaísmo. Ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el catolicismo, nada, ninguna religión
Ninguna religión, escúchenme lo que les voy a decir porque esto les va a llegar ahí como una puñalada en la panza a muchos. Pero escuchen esto, ninguna religión salva. Las personas que crean que por hacer algo están agradando a Dios, entonces no tienen fe en Jesucristo. Entonces eso no da la salvación, ese no es el camino. Porque si por lo que ustedes hagan dentro de una religión, practicando una tradición, o que vamos a rezar no sé cuántos rosarios, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer, el hecho de que vamos a hacer para que Dios se haga de nosotros, vamos a hacer para que Dios nos apruebe, vamos a hacer para ser limpios de pecado, vamos a hacer, ese vamos a hacer, ya desde ahí se acabó el tema de la gracia. Ahí perdimos el año, como se dice, porque no somos salvos por practicar tradiciones, sino por fe. Y apartarnos obviamente del pecado, porque dicen, ay no, yo tengo fe, y siguen viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, siguen haciendo lo que no deben. Entonces eso tampoco es la fe. Muchos se dejan deslumbrar por el judaísmo, ay, que el hablar hebreo, que tan lindo, pero la cultura judía es muy hermosa, muy bella, y yo bendigo la nación de Israel, yo bendigo a Israel, amo a Israel, porque sé que es un pueblo escogido por el Señor, a través del cual digamos como que ¿cómo se le dice eso? Se expandió el pacto hacia nosotros, o sea, gracias a los judíos ahorita nosotros podemos ser salvos, porque fue a través de Abraham que nosotros también pudimos acceder a la promesa. Entonces, les voy a seguir hablando. Aunque la cultura judía es muy bella, la parte que no le agrada a Dios es como un cierto patriotismo judío de centrarse en la gloria de una cultura y no en la fe en Jesucristo. O sea, cuando ya nos desviamos demasiado y entonces la cultura judía nos lleva demasiado a enfocarnos en que las fiestas y que ¿cómo se llaman estos calendarios y estas cosas? Y la gente se fascina con todo eso que es hermoso, pero mucho cuidado, porque cuando vemos algo que es hermoso y eso se empieza a convertir en nuestro centro de atención y se empieza inclusive a convertir en nuestra filosofía o nuestra creencia de vida, eso nos aparta de la fe en Jesucristo. Todo es muy bonito, o sea, cuando uno va como un niño va a un almacén de juguetes y ve unas estanterías llenas de peluches, todo es muy bonito, pero el niño sabe cuál es su juguete y se enfoca en lo que tiene. Nosotros tenemos una bendición muy grande que es la fe en Jesucristo. Por la fe, desde el africano, el chino, el australiano, el argentino, ¿cómo se llama? Espérese, el canadiense, el noruego, el de Dinamarca, Reino Unido, por la fe en Jesucristo, todos podemos ser salvos, pero no a través de una religión, sino a través de la fe en Jesús. Por eso dice él, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué les pasó a Gálatas en este caso? Como dice el dicho, que después de matar el tigre se asustan con el cuero. Gálatas, después de haber superado las barreras del pecado y de la esclavitud a la muerte y de la esclavitud al diablo, después de que vencieron todo eso y eran salvos, vinieron los judíos, les movieron el piso y después dieron Gálatas, no, nos va a tocar entonces practicar esto, aquello. Eso es como alguien que sabe hacer el arroz. Entonces, ¿para qué va a ir a un curso de cocina? O sea, si ya sabemos cuál es el camino, ¿para qué nos vamos a poner a inventar el agua tibia, a ir a un lugar a que nos muestren cómo acercarnos a Dios? Si ya lo sabemos por la fe en Jesucristo, es suficiente. Si ya Jesucristo es el Hijo de Dios que nos ha mostrado con su muerte en la cruz un camino más perfecto, ¿para qué rebuscarnos prácticas y tradiciones que la gracia de Jesús ha invalidado con su poder? Al igual que todas las religiones del mundo, donde todos practican rituales, ceremonias, repiten cada año, cada ciclo, que la Semana Santa, que otros que cada año que ir al río Ganges a sumergirse en las aguas, los rituales que hacen en el río Nilo, que para purificarse, que abraza este árbol, que le circula la energía, todo eso no lleva a la gente a Jesucristo. Y olvídese, porque esos son como cuando usted va en un carro, me perdona que yo haga tantos ejemplos, pero yo soy así. Cuando usted va por una vía pavimentada, espectacular, una autopista, y usted va por ahí y hay un letrero que dice hacia tal ciudad, y no, usted quiere desviarse y tomar por el desecho, por el camino destapado. No, es que por aquí de pronto encuentro un camino más cortico. No se ponga a inventar el agua tibia, porque por experimentar caminos raros y cosas, la gente se pierde, la gente se ha perdido, la verdad. La gente se ha perdido en misticismos, en idolatrías, en cosas rarísimas y que lastimosamente la han alejado de la fe, los han alejado de la fe. Aún muchas personas niegan que Jesús es el Señor, niegan a Jesús como el Hijo de Dios, niegan a Jesús como el camino y el único mediador entre Dios y los hombres. Si estas cositas usted no las tiene claras, déjeme decirle que es necesario que a partir de hoy, por eso es que es tan importante este estudio de Gálatas, para tener esto claro. Bueno, al igual que todas las religiones del mundo donde todos practican rituales y ceremonias, ¿para qué sirve todo eso? Si es para ser limpiado de pecado, entonces la muerte de Cristo fue en vano. O sea, cuando yo pongo una religión por encima de la fe en Jesucristo, estoy diciendo que a Jesús le faltó este pedacito, venga, ayudémosle. Por ahí dice que ayúdate. No, ¿cómo es que dice?
que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la palabra de Dios en ninguna parte. En ninguna parte lo dice. Hoy en día hay mucha gente que siendo salva, habiendo conocido el maravilloso camino de la gracia, resulta por ahí inventándose cosas como si la salvación no fuera suficiente. Es que hay que ayudarle a Dios con nuestro esfuerzo, ¿acaso? Porque eso es lo que hace la religión. La religión es la definición más clara de religión. Por allá la dijo una vez un maestro de la palabra llamado Armando Alducin. Dijo, la religión es el esfuerzo del hombre en sus propias fuerzas y bajo sus propias reglas y métodos por acercarse a Dios. Entonces imagine, ahí ya estamos perdiendo. Estamos perdiendo el año, como se dice, pedaleando sin cadena. Estamos perdiendo el tiempo. Solo hay 2 mandamientos. Le tengo esta noticia a usted. Solo hay 2 mandamientos que Jesús dijo que resumían toda la Biblia. Y usted me dirá, ay, ¿cómo así? Pues, ¿cómo le parece que la palabra de Dios tiene más de 613 mandamientos? No se me vaya a desmayar. Más de 613. Entonces, si vamos a decir que por cumplir la ley, que por una religión vamos a ser salvos, entonces prepárese porque le tocaría cumplir más de 613 mandamientos al pie de la letra, y dice la palabra que nadie, ningún ser humano en la historia de la humanidad pudo cumplir toda la ley. El único que la cumplió fue Jesús. Pero eso es otro tema, porque Jesús no tuvo ninguna relación con el pecado. Pero de los hombres, seres humanos como nosotros, pecadores simples mortales, nadie pudo cumplir, ni la podrá cumplir. Entonces, eso les tengo esa noticia, para que no se asusten, sino que más bien siéntanse felices, porque Jesús lo que hizo fue simplificarnos las cosas. Dice, no, crean en mí y se acabó el asunto, se acabó el tema, no se preocupen. Dice Mateo 22. Voy a leer del 34 al 40. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos era experto en la ley y quería tenderle una trampa a Jesús. Le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pues porque él sabía que había muchos, y como Jesús siempre hablaba acerca de la gracia, y dice, lo vamos a hacer caer, vamos a hacerle, de pronto ni se lo sabe, pensarían ellos, ¿no? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. O sea que solamente esto es todo lo necesario. Obviamente que es necesario estudiar la palabra de Dios, porque es nuestro alimento, pero debemos poner cuidado en lo que basamos nuestra fe. ¿En qué estás basando tu fe? Yo les pregunto a los que están escuchando, ¿ustedes en qué están basando su fe? ¿Cómo pueden ustedes sentirse tranquilos, sentirse en paz en su relación con Dios? Sé que hay quienes les gusta escuchar mis enseñanzas, tal vez no por aprender, sino por mirar a ver yo qué estoy diciendo por ahí que no concuerde. Pero yo les digo una cosa, en realidad lean, por eso les digo, lean la palabra, porque lo que estoy hablándoles es algo verdadero, es algo de verdad, y se los compruebo en la palabra. Por eso es que la he leído. No necesitamos la aprobación que viene de los hombres, sino de Dios. Los seres humanos nunca van a estar saciados por las buenas cosas que hagamos. Siempre faltará como el centavo para el peso, para completar el peso. Pero a Dios gracias, que Él mismo nos aprueba, no por nuestros esfuerzos, ni por ser buenos. Nosotros no somos buenos ni podríamos ser buenos, sino que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El temor a ser aprobados, como les pasó a Gálatas, hoy en día en este tiempo, y quiero que escuchen eso, son cristianos y también servidores de Dios. El temor a ser aprobado es esclavitud y nos lleva a una relación con Dios vacía, una vida de apariencia que no permite una verdadera sanidad. Es más importante ocultar nuestros errores, lo que nos avergüenza, para no ser rechazados o aislados. Lastimosamente, cuando las personas tienen una lucha con el pecado, tienen o un error o una falla, o están pasando por un periodo de debilidad espiritual, de desánimo, de dolor, de no sé qué, de problemas en salud mental, depresión, no sé qué, la gente tiende a callar y no busca ayuda entre las mismas personas, entre la misma gente que se supone que es espiritual y debería de ayudar. No busca. ¿Por qué? Porque normalmente hay aislamiento, hay rechazo, hay juicio. Entonces, la mejor manera de ser impopular es contarle a la gente lo que le está pasando. Y no debería ser así, porque precisamente para nosotros poder recibir esa sanidad, recibir esa libertad, necesitamos abrir el corazón. Y por eso yo les doy un consejo. Sepan muy bien con quién hablan, a quién le abren su corazón, porque no todo el mundo tiene la madurez suficiente para no juzgarle y para guardarle su reserva en lo que usted dice. Es necesario tener cuidado. Hay cristianos que tienen muchos años yendo a iglesias, y hay gente que practica sus religiones y de muchos años y tradiciones, etcétera. Pero hay gente que está oprimida por demonios todavía, porque no tiene a quién abrir el corazón, porque temen ser juzgados, rechazados.
Yo les digo una cosa, es mejor ser limpio que ser popular, porque una persona podrá servirle a Dios en un llamado, una persona puede hacer esto o aquello y no cuenta nada para no perder su posición, su estatus, o el concepto que la gente tenga de ellos. Yo en ese sentido soy muy radical. A mí no me importa lo que piense la gente. Yo prefiero que Dios haga la obra en mí como Él quiere, pero prefiero ser siempre libre, sana. Prefiero sentirme bien con Dios. Hay historias en Brasil, no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo varios pastores, y no sé si todavía sucedía que varios pastores en Brasil hubo un tiempo que se suicidaron. Tenían crisis de depresión, tenían crisis de ansiedad, sufrieron muchos problemas de salud mental y no tenían con quién hablar, no tenían quien orara por ellos, no tenían quien les ministrara liberación, quien les ayudara con estos asuntos, porque el juicio del hombre es muy fuerte. Eso fue lo que pasó con los Gálatas también, que se dejaron intimidar. No se deje intimidar por esa persona que parezca muy espiritual y parece que camina en algodones. No se deje intimidar, déjese intimidar por el poder de Dios, por la gloria de Dios y por su gracia. La verdad es que a veces en el mundo, por nuestra naturaleza, creo yo, de que venimos de un sistema de tanta idolatría, tendemos a poner la mirada en el hombre y eso no está bien. Pongamos la mirada en Dios. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que esta primera enseñanza o reflexión, por decirlo de alguna manera, se llama la aprobación. Se llama la aprobación porque ¿cómo vamos a ser aprobados? ¿De quién buscas aprobación? ¿Y cómo quieres ser aprobado? Entonces ya sabes cómo, por la fe en Jesucristo. Eso es lo importante. Que esta enseñanza haya sido bendición para ustedes. Espero que así sea con la ayuda de Dios. Para la próxima van a leer el libro de Gálatas. Vamos a continuar en el capítulo 3. Vamos a seguir adelante, compartan esta enseñanza por favor, activen la campanita, esta hermosa campanita para que les lleguen las notificaciones, suscríbanse al canal Diana Cárdenas Escritora y compartan por favor estas enseñanzas. Si alguien de ustedes fue de bendición esta enseñanza, pueden compartir ahí en los comentarios, pueden escribir las inquietudes que tengan y bueno. Eso es lo importante. Vamos a seguir adelante. Les envío un abrazo. Ya se me está enredando la lengua. Les envío un abrazo fraternal. Les bendigo y declaro que esta semana que viene va a ser de gran bendición. A los que quieren, que de pronto por primera vez escuchan esta enseñanza y dicen, no, yo no quiero seguir en la religión, yo no quiero seguir en la religión tradicional, yo quiero vivir a la manera de Dios, yo quiero buscar la aprobación de Dios por la fe. Entonces a esas personas yo les invito para que hagan esta oración. También el que la quiera hacer, que de pronto dice, no, yo sí vivía por fe, pero me he desviado, como lo que le pasó a los Gálatas, que se les olvidó el camino. Entonces Pablo tuvo que regresar y jalarles las orejas. Y ustedes, ahorita los estudios que vamos a tener de aquí en adelante, es tremendo, uno se queda aterrado porque aún en este tiempo sí que se ven estas cosas y es necesario aclarar. Ustedes necesitan tener claridad de cómo se van a relacionar con Dios de aquí en adelante y eso es el trabajo y la obra poderosa que va a hacer la palabra de Dios en sus vidas. Sigan estos videos, por favor. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por esta enseñanza. En tus manos pongo la vida de cada uno que ha escuchado este mensaje. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo es la aprobación. Tú nos muestras, Señor, que de ti depende nuestra aprobación. Y también nos enseñas la poderosa obra de Cristo en la cruz. Al morir en la cruz, Él abrió un camino que ninguna religión podría abrir, ni pudo, ni puede, ni podrá abrir. La religión no salva, pero tú sí nos salvas. Aquel que quiera entregar su vida a Jesús y apartarse de la religión, yo le invito para que haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que ninguna religión salva. No quiero ninguna religión. Te quiero a ti. No quiero practicar ninguna religión. No quiero seguir buscando el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesucristo, por ser el único mediador entre el Padre y los hombres. Gracias, Señor, porque tú no eres una religión. Tú eres un Dios vivo. Dígale conmigo, Señor, te pido que me ayudes a seguir el camino correcto. Guíame, Señor, por sendas de justicia. Guíame, Señor, en tu camino. Endereza mis pasos. Aclárame todas las dudas y confusiones sean echadas fuera de mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús a toda religión. Me desligo
en el nombre de Jesús de toda atadura de religión, de todo pacto que hice con las religiones que había practicado. Me desligo en el nombre de Jesús, desbarato en mi espíritu, alma y cuerpo, desbarato toda fortaleza, toda estructura que me había ligado a las religiones. En el nombre de Jesús, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo y a partir de hoy rindo todo mi ser a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a quien reconozco como el único medio para ser salvo. Perdona, Señor, mis pecados, y que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario me limpie de toda maldad, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Señor, gracias por los que han hecho esta oración. Los bendigo. Quebranto, anulo y declaro destruido todo poder de religión en sus vidas. Rompo cadenas, rompo ataduras y declaro en esta hora por tu poder, Señor Jesucristo, que ellos son libres de toda religión, de todo engaño. Echo fuera de sus mentes ahora. Sale fuera todo engaño, fuera toda confusión, fuera en el nombre de Jesús toda mentira, fuera toda tiniebla, fuera toda oscuridad. En el nombre de Jesús, y declaro la luz de Cristo que alumbra sus vidas. Toda tiniebla es disipada. En el nombre de Jesús, echo fuera toda intimidación del hombre, todo temor al hombre, toda intimidación, Señor, frente a otras personas que les traten de menospreciar. Declaro tu presencia, tu amor, Papito Dios, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, llénalos, Espíritu Santo, de tu presencia. Declaro el fuego de Dios ahora mismo sobre sus vidas, en sus corazones, trayendo sanidad. Los que están escuchando este mensaje que habían estado enfermos, declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús. Echo fuera toda enfermedad. Declaro que salen de todo cautiverio del diablo en el nombre de Jesús. Se rompen, Señor. Los lugares de cautiverio se derriban, se caen por el poder de la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa que nos da libertad y que venció el poder de la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estás obrando. Siento, Señor, tu presencia. Sé que ellos sienten tu presencia. Sé que hoy es un día especial y a partir de hoy ellos comienzan una nueva relación contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, les mando un abrazo. Entonces la próxima, Gálatas 3. Les espero. No dejen de escuchar estas enseñanzas. Dios me les bendiga.